Estamos con el dirigente industrial José Urtubey, lo presentamos así. Hola José, gracias por venir. Gracias por invitarme de nuevo. José, ¿qué es esto que decís? Recién veíamos una frase tuya, es una entrevista en el diario La Nación, que decías, el desafío es darle estabilidad al crecimiento, o sea, en una economía que empieza a crecer, darle estabilidad. ¿Qué es lo que espera la industria? Mira, primero valga la pena la aclaración, venimos de un 2016 con una base de una caída fenomenal, casi 6 puntos, o sea, la comparación es sobre una base muy baja. Es cierto que en los 2 últimos meses se empezó a dar una recuperación, una suerte de repunte, que en lo que va del año todavía vemos que no hay crecimiento, ¿no? Y en alguna medida lo que pretendo decir es, para que tenga sustentabilidad o estabilidad, hay que hacer determinadas reformas, determinadas aplicaciones de políticas públicas en términos económicos que te den un horizonte que sea más allá de un rebote. Y sobre todo, como te decía, un rebote de un año de comparación muy bajo. ¿Y qué sectores pensás que van a estar más complicados para sostenerse en este rebote que mencionás? Mira, yo te diría, hoy a la industria textil no está en un buen momento, la del calzado, algunas economías regionales, sobre todo aquellas que están más distantes de los puertos por los costos logísticos. Sí empezamos a ver una suerte de recuperación en la industria automotriz, pero creo que hay que seguirla muy de cerca porque la realidad de Brasil no va a tener un crecimiento tan pronunciado. Más bien te diría, el director del Fondo Monetario Internacional el otro día en el Consejo de las Américas mostraba un crecimiento muy tenue de Brasil y que lo comparten con otros analistas internacionales. Con lo cual te diría, la matriz hoy veo que empieza a tener en general en promedio un crecimiento. Esto tiene que tener continuidad en el tiempo y no estar solamente ligado a la industria de la construcción, a la industria que hoy, o agroindustria que hoy puede tener una mejor posición. Los números de UIA marcan que el último registro, un crecimiento del 6% de la industria respecto del año pasado. Pero vos hablabas que el año pasado la industria cayó un 6%, claro. O sea, terminaríamos... El 6% del último mes. El 6% del último mes, comprado mes contra mes del año pasado. En lo que va del año todavía no hay un crecimiento, está en 0,5%, el crecimiento no estuvo planchado, te diría. Y además, como vos decías, con una comparación que te diría se está repitiendo el 2015, 2016 todavía no se pudo recuperar. Vayamos a la agenda que tienen los industriales con los distintos ministerios, a los distintos áreas de gobierno y los temas que se están discutiendo. Arranquemos con el Ministerio de la Producción, el área de Francisco Cabrera, donde vos decís, bueno, hay que hacer desarrollos, hay que hacer políticas que sostengan este nivel de crecimiento. ¿Qué es lo que los industriales pretenden hoy de políticas del Ministerio de Producción o de esa política para sostener? Bueno, en particular yo creo que desde el Ministerio de Producción, que también es cierto no solo desde él, porque hay un montón de políticas que están interconectadas con otros ministerios, pero así como se dio la ley PYME, se sancionó en el Congreso la ley PYME el año pasado, que tiene que tener una aplicación, y creo que la autoridad de aplicación natural es el Ministerio de Producción, hay que darle una federalización a esas herramientas. Tiene que ser, es nuestro interlocutor natural para empezar a buscar créditos de promociones industriales que por más que vengan de bancos públicos o de otras áreas del gobierno, es nuestro principal interlocutor. Hoy creo que tiene que haber herramientas que compensen unas tasas de referencia del Banco Central de un 27%, que eso lleva a una línea de crédito productiva inalcanzable para una pyme. O sea que la política monetaria actual que sostiene este gobierno y que por lo que dice Sturzenegger va a ser la política monetaria del año que viene, con tasas bastante por encima del nivel de inflación para que sean positivas, complica la evolución de la industria. Sin duda, porque apunta mucho más a la especulación que a la producción, porque si yo te doy la posibilidad a cualquier pyme de invertir un peso en producción, que correr los riesgos que puedes correr, o te la pones en una Levac o lo que sea, la diferencia está clara. Pero me parece que hubo un giro en el último mes y la semana pasada, en la Semana de la Industria,
se lo escuché al presidente, al ministro Cabrera, en cuanto a, por ejemplo, la apertura al mundo. Ya escucho de que tenemos que hacer una integración inteligente, que me parece bien, porque antes por ahí había una suerte de apertura que en términos de importaciones de bienes de consumo había sido un 17% en un mercado caído. Entonces la expectativa es que empecemos a tener un trabajo de fondo, un plan de desarrollo de fondo, ¿no? O sea que en última instancia lo que estás diciendo es que habría que poner límites a las importaciones en aquellos sectores que pueden sentirse afectados. O hacerlo de forma inteligente, sin lugar a dudas, priorizando también el cuidado del trabajo local, sin que esto signifique una cerrazón. Hay obviamente insumos que se necesitan del exterior. Me parece que hubo una suerte de descoordinación. Fíjate lo que pasó con el biodiesel el otro cuando vino una semana posterior a la que nos visitó el vicepresidente de los Estados Unidos, en la cual el 80% de la producción del biodiesel estaba exportándose a Estados Unidos y de la noche a la mañana, digamos, sin mayores anuncios, se levantan las posiciones arancelarias a un nivel que las hacen insostenibles. Entonces eso, una integración inteligente es justamente ir viendo cómo nos podemos ir incorporando al mundo, pero también cuidando nuestra matriz productiva. Hablemos de otra agenda, la agenda con el ministro Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, la agenda sobre todo impositiva. Sí. ¿Qué es lo que está viendo hoy la UIA, que están viendo los industriales respecto de la reforma impositiva? Estuvimos con el ministro Dujovne hace 2 semanas almorzando, en donde él, si bien no nos adelantó los pormenores del proyecto de ley sobre los cuales se están trabajando, sí nos dijo que iban a haber, en primer término, una calificación de gradual, va a ser gradual, es decir, no iba a ser una aplicación, digamos, abrupta. No sé qué significa eso en términos concretos. Después sí, también habló de bajar impuestos distorsivos, como el impuesto al cheque. En particular yo creo que tiene que tener la reforma impositiva una mirada federal, es decir, no puede tributar el norte lo mismo que tributan aquellos que están muy cerca de los puertos. Creo que ahí es una forma de incentivar y de desarrollar equilibradamente el territorio en términos de industrias y en términos productivos. Desde ya el impuesto inflacionario estuvo sobre la mesa, es decir, creo que es un tema interesante que se empiece a aplicar los revalúos o ajuste por inflación, porque se termina tributando en el aire de ganancias que nunca existieron. En definitiva, tampoco puede dejarse de analizar en términos de recaudación y de distribución de recursos con las provincias, ley de coparticipación, que eso va a estar. ¿Y qué pasa si ese gradualismo hace que en lo inmediato la presión fiscal no baje? Bueno, lo que pasa es que la competitividad, obviamente, si hay una cosa que el gradualismo sea muy soft, obviamente la competitividad se va a ver dilatada, o la búsqueda de competitividad se va a ver dilatada. Recién hablábamos también, sobre todo pensar en el interior, es decir, hablaban de ingresos brutos, que es un impuesto muy discutido, por supuesto porque muchas veces se superpone con impuestos nacionales, pero desde ya tiene que tener algún tratamiento para que no se quiten recursos de las provincias, porque es con lo poco que hay, lo poco que se administra. Entonces, creo que va a haber que hacer un trabajo muy acompasado también desde lo político. Claro, ahí, por ejemplo, en ingresos brutos, parte del acuerdo fiscal que firmó el gobierno con los gobernadores, que se va a tratar como ley junto con el presupuesto, tiene que ver con ponerle un techo al crecimiento de la presión impositiva de las provincias. Exacto, pero eso tiene que ser equilibrado, que no sea a costa de los más débiles. Creo que es importante este concepto, porque fíjate que inclusive ahora se va a poner en agenda de discusión permanente el reclamo de la provincia de Buenos Aires en términos de coparticipación por el congelamiento que hubo del Fondo de Reparación Histórica en el año 95. ¿no? Y eso son casi 50.000 millones de pesos que están en discusión. Para que tengas una noción, a Salta le representan 2.500 millones de pesos. Y obviamente con una cuenta pendiente de sancionar una ley de coparticipación desde el año 96. Sí, me imagino que son los temas... Son temas que pero vos podrás decir son más políticos, pero no, tienen una repercusión directa sobre la producción industrial, porque obviamente si la falta de federalismo que hay en el país, Salta tiene un 2,5% de capacidad industrial instalada. Si hay menos recursos, cada vez va a tener menos posibilidades de seguir industrializándose en origen. Y después tenemos los problemas que tenemos acá en el conurbano bonaerense de sobrepoblación, de falta de infraestructura, de obviamente cuestiones sanitarias, de seguridad.
Y esto es lo que hay que... Sí, es obvio que digamos que aparte de dirigente industrial, sos el hermano del gobernador de Salta y que estas cosas en la mesa familiar se deben discutir. Sí, o sobre todo soy salteño, donde también tengo industrias, tengo producción y creo que muchísima gente del norte son los temas que nos preocupan. Y digo, porque es un tema que no soy demasiado perspicaz en plantearlo. Estos son temas que son desafíos históricos en la Argentina. El otro tema es la discusión laboral. La agenda pendiente en la discusión con el Ministerio de Trabajo, las negociaciones en el área de Jorge Triaca, la reforma laboral. ¿Avanza, no avanza? ¿Se había empezado a conversar con los empresarios? ¿Se había empezado a conversar algunos temas con los gremialistas? ¿Cómo ves hoy la perspectiva de la reforma laboral? Mira, todavía y con las autoridades nacionales no hemos hablado ni hemos tenido acceso a ningún borrador. Sí hemos trabajado mucho el año pasado cuando salió la reforma, las leyes que hacían al sistema de ART. Creo que hay que tener una visión de no buscar la competitividad solamente a partir de la variable salario, porque el salario no es lo que te quita la falta de competitividad. Sí hay en la estructura que acompaña al salario, como ser, por ejemplo, las ART, era un sistema que estaba funcionando mal y que no beneficiaba ni al trabajador, ni a la economía, ni a los empresarios, porque era un grupo de abogados litigando en la ciudad de Buenos Aires, en el fuero laboral, que no tiene nada que ver con la jurisdicción que puede tener el interior, y a partir de ahí las alícuotas son excesivas, las más caras de la región. Digamos, hay materias sobre las cuales es conveniente trabajar para darle mayor beneficio mutuo a todos los sectores, tanto laborales como los sectores. Ahora, ayer se conoció una encuesta de Manpower, la consultora especializada en relevamiento entre 800 empresarios, que la expectativa económica es optimista de cara a fin de año, pero decía solamente el 13% que preveía incorporar dotación a su personal actual, a su plantilla actual. ¿Por qué tan bajo el nivel de empleo nuevo? Porque eso, fíjate que es el correlato de lo que es la creación de la mejora. Es decir, efectivamente los 2 últimos meses mejoraron si los comparamos con los 2 meses del año pasado del mismo periodo. Pero la verdad que eso no llega a ser ni recuperación de lo perdido. Entonces, todavía la capacidad industrial instalada ociosa es elevada, está arriba del 30 y pico %. Esto es lo que hay que entender. La medida que haya una dinámica, por eso la frase con la cual empezamos, en la medida que hay que darle estabilidad y previsibilidad al crecimiento, porque si no, tienen que pasar un periodo para que empiece a de vuelta a ocuparse la capacidad industrial instalada, para que puedan empezar a generarse virtuosamente un ciclo que permita nuevos trabajos. El nivel de crecimiento, con este status quo de ART que planteabas, o sin reforma laboral, ¿se puede traducir en empleo o va a haber un divorcio precisamente por esos dos temas? Yo creo que tiene que estar en discusión cómo podemos dar un sistema que sea moderno, que sea justamente pro generación de empleos. Hoy casi un 40% de informalidad en la economía argentina tiene que ver con que tanto el sistema impositivo, el sistema que acompaña, no lo salarial, sino lo que acompaña a determinadas cuestiones de lo laboral, obviamente, si a eso le sumas la falta de financiamiento, te ponen en una situación que muchas de las empresas y pymes, sobre todo, que hoy están en la informalidad, lo están porque no podrían operar sin estarlo. Muchas gracias por esta charla. No, por favor, gracias a usted. Seguimos con la letra chica.